Egunon, buenos días. Quisiera comenzar con una especie como de nota personal. Oteiza y Ibarrola son, al menos en mi visión, los dos artistas más fuertes de mi país. Y con esto lo que quiero decir es que son los dos artistas más potentes, digamos, en términos de influencia. Y cuando uso esta palabra influencia lo hago en el sentido que utilizó Harold Bloom cuando habló de la ansiedad de la influencia. Es decir, es un tipo de relación que se establece entre los artistas que, más allá de la tradicional interpretación edípica de matar al padre y todo esto, tiene que ver con aspectos de rivalidad, pero tiene también que ver con aspectos de complementariedad o de trabajar, digamos, a partir de las obras de los artistas precedentes, a base de malinterpretarlas incluso, de forzarlas, de abusarlas. Me da la sensación de que la relación entre ellos dos, es decir, tanto entre Ibarrola con Oteiza como de los artistas que vinimos después con los dos, se han, digamos, desarrollado en este contexto del que hablo, que Bloom llamaba ansiedad de la influencia. Y considero que tener unos ancestros, vamos a decir, antecesores tan potentes es la condición casi de posibilidad de la existencia de generaciones posteriores que puedan aspirar, digamos, a ese nivel de potencia, digamos, como artistas. Lo que voy a hacer a continuación está un poco en el contexto de lo que estoy planteando, es decir, es una interpretación mía particular y por tanto podríamos considerarla una malinterpretación o una interpretación interesada sobre lo que para mí representa este mural dentro del desarrollo de la obra de los primeros 30 años de trabajo de Agustín Ibarrola. Yo conocí a Agustín Ibarrola justo en 1980, justo cuando tanto Ibarrola como Oteiza hicieron una irrupción intempestiva en la Facultad de Bellas Artes, poniéndolo todo patas arriba y forzando el cambio dentro de la facultad. Justo después de esta intervención de ellos dos en la facultad, un grupo de alumnos de la misma hicimos una visita a Agustín en su piso de Begoña, precisamente para estudiar las posibilidades de su participación dentro de la facultad. Fue un año antes, justo, eso fue en 1980, y fue un año antes, justo cuando se produce, digamos, la presentación de este mural que ahora tenemos alrededor. No es necesario que haga ninguna descripción, puesto que lo tenemos alrededor, simplemente decir que son 12 cuadros, como veis, de 3,5 metros por 2, que rodean toda la habitación en un planteamiento así de envolvente y que están, digamos, que presentan, digamos, aparte de cuadros que podríamos plantearnos si fueron hechos para la instalación misma o tenían un carácter autónomo, incluyen la incorporación de fragmentos de otros cuadros previos de Ibarrola, como es toda la serie de Guernica, que es toda esa esquina de ahí. Y tiene también como particularidad la inclusión de estos cuadros que él llamaba tótems y que funcionan como una especie de burladeros, cuya misión no es otra que la de, digamos, esconder las junturas entre cada uno de los elementos y propiciar una mayor continuidad entre ellos.
El sentido de esta obra, en la que ahora mismo estamos inmersos, no puede desvincularse en absoluto, por una parte, del contexto político en el que surge, ni, por otro lado, bueno, hay que recordar que en el 75 moría Franco, poco después se aprueba la Constitución, al poco se aprueba el Estatuto de Autonomía y este mural aparece en ese contexto. Como digo, por lo tanto, no se puede desvincular de ese periodo tan concreto de la historia, ni se puede desvincular, creo yo, esta ya es mi visión particular, de un proceso plástico propio del artista, de Ibarrola. En ambos casos, digamos, tanto en su proceso personal como en las circunstancias políticas tan cambiantes, se podría hablar, digamos, en el caso de este mural, de una situación liminar, que es al mismo tiempo conclusiva y es al mismo tiempo inaugural, y que indica un punto de fractura tras el cual probablemente ya nada será lo mismo, ni las circunstancias sobre las que actuar políticamente, ni el repertorio de imágenes, procedimientos y soportes con los que operar plásticamente. Hay que tener en cuenta que a partir de la muerte de Franco en el 75, gente como Ibarrola, que a lo largo de toda la dictadura habían estado trabajando de manera clandestina, semiclandestina, o en el caso de Ibarrola incluso pasando tiempo en la cárcel, y como digo, habían estado participando en movimientos culturales. La recuperación de las libertades políticas y la inminente existencia de un gobierno vasco habría grandes expectativas para la acción directa de los artistas en su comunidad como agentes políticos de propio derecho. Esto es una situación que en el caso de Oteiza es así, es decir, la perspectiva de la aparición de un gobierno vasco le abría a él la posibilidad de por fin poner en marcha todos los planes que había venido pergeñando a lo largo de un montón de años, y de hecho en esta época es cuando hace aparte de la propia irrupción dentro de la Facultad de Bellas Artes, de la cual esta es una imagen, eran continuas todas sus intervenciones en los periódicos, haciendo propuestas, en este caso para un Ministerio Autónomo de Arte Vasco, etc. Como digo, en este tipo de artistas, en el caso de Oteiza lo sé de primera mano, pero también en el caso de Ibarrola, de algún modo ellos estaban expectantes ante cuál iba a ser su papel, el papel que tendrían que jugar dentro del nuevo contexto político. En este sentido, precisamente con la presentación de este mural, tanto aquí en el museo como luego en las salas de Baracaldo y de Sestao, él lo acompañó con un texto que curiosamente venía a ser una especie de carta al consejero de Cultura de aquel momento, Maturana, en donde, de alguna manera apoyándose en la posible vuelta del Guernica de Picasso, hacía todo un despliegue de lo que debería ser, o sea, de lo que debería implicar esa vuelta, con la creación de toda una serie de infraestructuras culturales, etc. Y sobre todo, a lo que de alguna manera él hacía más énfasis es precisamente en que el modo de participación política de los artistas a partir de ese momento debería ser diferente. Todos estos artistas, que de algún modo se sentían legitimados por años dedicados en condiciones muy difíciles a la causa de la cultura, lo que hacían era dirigirse de tú a un político recién llegado para decirle que
que si alguien había preparado para abordar este tipo de problemas eran precisamente los artistas. Como se sabe, esta aspiración condujo a una frustración tremenda, porque, claro, las nuevas estructuras políticas de algún modo dependían también de su institucionalización y, por lo tanto, todos los aspectos más o menos caóticos, más o menos improvisados o más o menos no improvisados, porque de hecho llevaban mucho tiempo preparándose, resultaban un tanto caóticos, digamos, para esa necesidad de institucionalidad en aquel momento. Vamos, sentado así un poco el contexto en el cual aparece este mural, vamos a volver directamente a Ibarrola para dar unos datos biográficos así rápidos. Ibarrola nació en el año 1930 en el barrio de Solocoetxe. Su familia se trasladó a vivir a Basauri porque su padre trabajaba en la Baskonia, en la forja hidráulica. Al poco de estallar la guerra, el padre se presenta voluntario, mientras que la madre se dedica a trabajar como criada para mantener a la familia. Cuando vuelve el padre es degradado, digamos, de su posición dentro de la empresa a la condición de peón. Y de algún modo este es el contexto, es un contexto de clase trabajadora, de represión, en el cual, digamos, se desarrolla el joven Ibarrola. Él tiene varios empleos en un caserío, en una zapatería, en una relojería, y de manera intuitiva empieza a dibujar. Ya para los 14 años ya la pintura se ha convertido en una obsesión y entonces hace unos pequeños estudios dentro de la Escuela de Artes y Oficios en Bilbao y conoce a un pintor, que era Ruiz Blanco, que es el que se convierte de algún modo en su mentor. Los dos mundos que habrían de marcar la trayectoria vital de Ibarrola, vital y artística, es decir, el mundo del trabajo, el de la conciencia obrera, el mundo político e ideológico, por un lado, y por otro lado el mundo de la creación artística y sus correspondencias con la tradición vasca se muestran desde el primer momento en sus obras juveniles. Esta es una obra muy al principio. Es una obra que recuerdo muy bien porque en una visita que hicimos, que acompañé a Oteiza al caserío de Ibarrola, Oteiza se quedó obviamente prendado de esta obra de juventud de Ibarrola por las referencias obvias que tiene a las meninas. El talento de Ibarrola fue reconocido inmediatamente. O sea, hay que pensar que en 1948, que él todavía no había cumplido los 18 años, tenía 17, fue invitado a realizar su primera exposición en Bilbao, en la Sala Estudio. Y ya desde estos primeros momentos se ve que su sensibilidad estaba muy enfocada hacia un tipo de expresión en la que los contenidos puramente figurativos no estaban exentos de una vocación formal. En este sentido, él era un buen estudiante, digamos, o un buen seguidor de fundamentalmente dos artistas, por un lado Aurelio Arteta y por el otro de Vázquez Díaz. Con Vázquez Díaz llegó a trabajar en la academia, estudio que tenía en Madrid. Y en ambos casos se trata de dos artistas para los cuales la influencia del cubismo fue decisiva, pero siempre, digamos, en ese estadio previo a la disolución abstracta, digamos, que promovió el cubismo, manteniéndose en esta especie de equilibrio entre una figuración y una ligera, digamos, vocación formal. En las primeras obras de Ibarrola se ve esta especie como de participar digamos, de los dos mundos, ¿no? Por un lado,
una necesidad de referirse a su contexto más inmediato, es decir, a lo que le rodea, y por otro lado una necesidad de que el lenguaje con el que plasma eso sea un lenguaje que de algún modo se cuestiona a sí mismo o por lo menos se preocupa sobre sí mismo, ¿no? Esto define una polaridad que en los diferentes momentos de su evolución va a ir apareciendo, en unos casos como una especie de disyuntiva que se abre, decantándose por uno u otro aspecto, o bien en otros casos en los que se producirá en forma de síntesis. Bueno, aquí no hay que asustarse, esto simplemente es un cuadro que yo me he hecho precisamente para ver cómo se producen estos momentos, digamos, de decantamientos más o menos oscilantes, de grandes dicotomías y de síntesis, ¿no? A partir del conocimiento que tiene Ibarrola de Oteiza, a finales de los 40, principios de los 50, y del acceso que tiene a su biblioteca, donde abundaban los libros sobre estética y sobre el muralismo mexicano, sobre todo, se producirá un primer decantamiento dentro de esta especie de equilibrio que había en su obra entre los aspectos formales y los figurativos. En este caso ya las figuras se empiezan a tratar como masas abstractas, en relación absolutamente directa, como vemos, con los apóstoles de Aránzazu. Son masas abstractas con ahuecamientos, son volumetrías abiertas y en principio se van despojando, digamos, de todo lo que pudieran tener de anecdótico. Algo que también puede verse, digamos, en esta comparativa entre obras de Oteiza y obras de Ibarrola del mismo momento, que es el momento de Aránzazu. O que se puede ver también dentro de los aspectos más vinculados al muralismo, entre este que fue uno de los planteamientos que hizo Ibarrola para el ábside de Aránzazu y el planteamiento del muro exterior original de Oteiza, en donde el espacio ya es un espacio fragmentario, es un espacio que se articula a partir de viñetas y que se aleja absolutamente de cualquier espacio perspectivo. Este primer decantamiento que había habido hacia el lado, digamos, de la forma, hacia el lado, digamos, del interés en detrimento un poco de lo que podrían ser los aspectos temáticos, precisamente por el conocimiento de otra gran figura, porque en el caso de Ibarrola en esta época va a estar oscilando entre grandes figuras. Por un lado tenemos a Oteiza y por otro tenemos al poeta Blas de Otero. Se produce, como digo, este primer decantamiento hacia el lado, digamos, oteiciano y inmediatamente casi se produce otro decantamiento hacia el lado de lo social, de la representación, digamos, de las realidades sociales y políticas del momento, precisamente por influencia del poeta o Blas de Otero y del contexto, digamos, de artistas que tenía alrededor. En este momento es cuando Ibarrola, junto a Blas de Otero, hacen un viaje, una especie de peregrinación, digamos, por la España del momento, para identificarse o para identificar, digamos, las características del paisaje y del paisanaje del campesinado español. Estos momentos tienen tienen unos resultados un poquito más vinculados a lo que podría ser casi la Escuela de Vallecas, pero hay otros momentos, como puede ser en el caso de este cuadro, en el cual, digamos, Ibarrola se acerca al informalismo, al protoinformalismo casi, de un Pollock, como se puede ver en esta comparativa. A partir del año 56, lo que va a suceder es que se produce la gran dicotomía, es decir, ya no es un tema de oscilación en el lenguaje, en el manejo de su lenguaje
entre los aspectos de contenido social y los aspectos, digamos, metalingüísticos o referidos a los problemas del lenguaje. No se va a dar esa oscilación, sino que se va a producir una ruptura radical. En el año 56-57, Ibarrola, ya cansado, digamos, de la realidad que le tocaba vivir en el Estado español del momento, franquista, decide que se va a ir a París y se va a buscar la vida allí. En París, por mediación de Oteiza, Ibarrola conoce a una serie de pintores cordobeses con los cuales Oteiza había estado trabajando previamente en la Cámara de Comercio de Córdoba, que es un edificio, digamos, donde hubo gran participación de artistas, y había conocido a estos artistas, que eran Ángel Duarte, Pepe Duarte, Juan Serrano, que estaban trabajando en París. En ese momento en París es el momento de la escuela de llamada Escuela de París, que es un momento realmente un poquito blando, un poco, digamos que lo que hacía era un uso más o menos amable de todos los hallazgos digamos, del cubismo y de impresionismo, de todos estos momentos. Estos artistas estaban absolutamente, digamos, en oposición a esos artistas, y lo que habían puesto su mirada eran precisamente en estos artistas, en Mortensen o en Vasarely, que eran artistas dedicados de manera radical al problema del lenguaje plástico, en términos estrictamente formalistas. Influenciados por estos artistas y en parte también por Oteiza, crearon el Equipo 57. El Equipo 57 lo que hizo fue adoptar una práctica, en principio, digamos, una de sus características es que el trabajo que realizaban era un trabajo colectivo, es decir, que a pesar de que era un grupo de artistas, las obras no se firmaban por cada uno de los artistas, sino que se firmaban colectivamente como Equipo 57. Esta era una de las cuestiones, digamos, programáticas. La otra cuestión era que toda su investigación estaba volcada sobre un lenguaje espacial y multidimensional, pero vinculado siempre a la superficie. En este sentido, lo que desarrollaron fue toda una teoría formal que llamaron la teoría de la interactividad del espacio plástico, en donde, por ejemplo, pues, decían algo así como que la curva nunca puede ser colateral porque en uno de sus límites está en convexidad y en el otro está en concavidad. Es evidente que hay una lucha de contrarios, de negativo a positivo, es decir, un momento de acción y otro momento del espacio, de la forma donde está haciendo de soporte, de continente. Decían ellos que descubríamos de verdad la importancia que tenía el abrir las formas y que una forma pudiera estar adelante y a la vez atrás y constantemente yendo de atrás hacia adelante. Como digo, eran investigaciones muy vinculadas a todos estos otros artistas, en donde, digamos, utilizando medios estrictamente bidimensionales y renunciando naturalmente a todas las convenciones clásicas del espacio tridimensional, como podía ser el claroscuro, como podía ser la perspectiva o cosas de estas, crear, sin embargo, una dinámica espacial interna dentro de los cuadros. El Grupo 57 tuvo una vida muy corta. En realidad funcionó entre el año 57 y el año 62, o sea, apenas 5 años, pero durante esta vida tuvieron una gran repercusión, incluso a niveles internacionales. Aquí se puede ver, aquí está este cuadro que asoma por aquí, es un cuadro del Equipo 57 mezclado con unos de Vasarely por ahí al fondo, y dentro de una exposición que se llamó The Responsive Eye, que organizó el MoMA precisamente en este momento, en 1965.
para recoger, digamos, las aportaciones más importantes a nivel internacional, entre las cuales incluyeron la del equipo 57. Curiosamente, este aspecto dicotómico, es decir, que en esa relación de equilibrio de repente se decanta de una manera radical hacia este lado, digamos, formalista, de nuevo Ibarrola va a tener otro bandazo, digamos, en el lado opuesto. Ibarrola conoce a Pepe Ortega, que es uno de los paradigmas del arte social del momento, y él le introduce dentro del mundo del grabado. Y le introduce dentro de algo que ya se había fundado, que es un grupo de artistas sociales basados fundamentalmente en el grabado, que se llamó Estampa Popular. Estampa Popular, de alguna manera, en el caso de Ibarrola, venía a cumplir toda una serie de necesidades que también seguía teniendo Ibarrola y que no podía cumplir dentro de un arte estrictamente, digamos, formalista. Es decir, esta necesidad de que el arte, además, fuera también una herramienta de denuncia y de transformación social. Tuvieron sus más y sus menos, Ibarrola y Ortega, y finalmente se fundó Estampa Popular de Vizcaya, en la cual había artistas como Ibarrola, como Márida Pena, como Fidalgo o como Dionisio Blanco. En los textos de presentación de Estampa Popular, bueno, ya he pasado. A ver. En los textos de presentación de los que acompañaron, digamos, a las presentaciones de Estampa Popular con textos, fueron poetas del momento sociales como Vidal de Nicolás o como Antonio Jiménez Pericas. De hecho, en la presentación de Estampa Popular había dos textos, uno de cada una de estas personas. Por un lado había un texto con digamos, de exaltación social de Vidal de Nicolás, donde decía, por ejemplo, los hombres de Ortega sudan sangre entre los trigos y áspera hostilidad de una tierra de escaso pan y mucho sufrimiento, los de Agustín Ibarrola se queman el cuero delante de los hornos de acero, etc. El de Jiménez Pericas, sin embargo, era un texto más teórico sobre el realismo, que lo que venía era precisamente a poner en cuestión una idea que se había ido instalando dentro del arte más formalista, y es que se podría hablar dentro de un arte formalista de una especie como de nuevo realismo, en la medida en la que el arte abstracto era más testimonial de su tiempo que otros artes, y entonces en ese sentido pues tenía también este contenido. Antonio Jiménez Pericas lo que hace es contradecir de algún modo este planteamiento, diciendo algo así como que el artista abstracto no atiende a la realidad, o siquiera de soslayo observa sus movimientos para abordar el cuerpo de la creación y seguir estableciendo el monólogo artístico. De otra manera, el artista abstracto no está testimoniando la realidad, se está testimoniando a sí mismo. El artista realista no le interesa tanto su inserción en la historia del arte como su responsabilidad ante la historia. Bueno, son como vemos, dos situaciones, la de Equipo 57 y la de Estampa Popular, radicalmente opuestas, incluso desde el punto de vista programático. Pero en el caso de Ibarrola se da la paradoja de que se dieron simultáneamente, de manera que Ibarrola, al mismo tiempo que trabajaba con el Equipo 57 haciendo esas cosas que tenemos arriba, sin embargo trabajaba también en el grabado dentro de Estampa Popular haciendo estas cosas, de manera que dos prácticas que se consideraban, haciendo dos prácticas consideradas completamente antitéticas. Por un lado, el formalismo más estricto, que tachaba la figuración de conservadora y anecdótica,
y la figuración de denuncia social, que precisamente atacaba el formalismo por evadirse de las realidades sociales. Bueno, esto de alguna manera explica un poco el debate interno al cual estaba sometido Ibarrola, digamos, en esos años. Una vez acabado el equipo 57 y Estampa Popular seguía funcionando, pero digamos, él ya, a pesar de seguir haciendo grabados, ya más metido dentro de la pintura, va a entrar en una fase en la que fundamentalmente los aspectos que van a primar son como el muralismo y la monumentalidad, es decir, de lo que se trata es de algún modo de vincular unas necesidades testimoniales, digamos, de una realidad social, pero al mismo tiempo aplicándoles un lenguaje que realmente procede de las investigaciones con el equipo 57. De manera que se van a dar cuadros o murales en los cuales esta especie de perspectivas desde puntos de vista contradictorios, por ejemplo, en el cuadro de abajo, que un vagón está visto desde arriba y el otro vagón está visto desde abajo y aparece dentro de la misma realidad del cuadro, este tipo de desdoblamientos, digamos, del espacio, que se habían son las cuestiones que habían estado trabajando dentro del equipo 57, son las que se van a ir, en las que de algún modo él va a procurar, digamos, una primera síntesis dentro de su trabajo. Los temas son todos del mundo del trabajo y la acción es particularmente dinámica y, como decía, con perspectivas vertiginosas, como se puede ver, digamos, en aquel cuadro allí, en la que se ve, digamos, un barco en un astillero, pero visto desde abajo, ¿no? O con estas otras perspectivas de las vagonetas, esas que van por el aire, ¿no? Aquí habría que señalar también una herencia que viene de su relación con Oteiza, y es todos los materiales que Oteiza disponía del muralismo mexicano o del muralismo en general, ¿no? Y también gente como Diego Rivera o como David Alfaro Siqueiros, o incluso también como la versión, digamos, americana del momento de los World Progress Administration, que es la asociación de artistas que se generó cuando la Gran Depresión en América, para dar trabajo precisamente a los artistas que estaban dedicados, digamos, a hacer todo este trabajo social, digamos, pintando sus murales en centros públicos, en institutos y en cosas así. Digamos que el trabajo de Ibarrola en estos momentos está vinculado a toda esta cosa. También no hay que olvidarse, digamos, o sea, tampoco hay que tener mucho miedo para superar el cliché del realismo socialista. Todos sabemos que, digamos, que el realismo socialista fue algo propiciado, digamos, por Stalin después de haberse liquidado, digamos, a toda la vanguardia, y sabemos que era un estilo dedicado fundamentalmente, digamos, al culto del líder y a mayor gloria de su poder absoluto, pero dentro de ese panorama de artistas hay artistas de una calidad increíble, como puede ser Alexander Deineka, que es uno de hecho de los más importantes, en donde obviamente hay una relación obvia, digamos, entre el cuadro de Ibarrola y el cuadro de Deineka. En 1962 Ibarrola es encarcelado por su participación dentro digamos, de unas huelgas y por su militancia dentro del PC, y es enviado a la cárcel, de Burgos. Entonces, aún en prisión, a él se le permite seguir trabajando como pintor. Y entonces va a desarrollar una doble obra. Por un lado, va a desarrollar unas pinturas que vamos a considerar toleradas, es decir, son las pinturas que
aceptadas, digamos, por las instituciones penitenciarias, ¿no? Que serían este tipo de pinturas en donde de nuevo está reflejado todo el mundo del trabajo, se pierde en parte la gran escenografía, digamos, muralista, y las obras se concentran más casi en las definiciones objetualizadas, digamos, de lo que ocurre dentro del cuadro. Es decir, como puede verse en donde ese grupo, digamos, de obreros ayudando a otro obrero tiene una cualidad, digamos, objetual similar a la maquinaria que hay aquí, o como los soldadores de alguna manera se confunden con las maquinarias que están. Hay una especie como de comienzo, de abandono un poco de la gran escenografía y de concentración, digamos, en la definición objetual de sus temas. Y al mismo tiempo que había esas obras toleradas por las instituciones penitenciarias, Ibarrola desarrolla toda una serie de obras clandestinas, es decir, unas obras que se hacían sin el conocimiento de las autoridades y se realizaban, digamos, en papeles que se podían plegar y que luego se podían sacar de la cárcel, a través de las visitas que le hacían y estas cosas. Todos los dibujos realizados en la cárcel y que pudieron salir de allí tuvieron una difusión, digamos, internacional muy importante. Se hicieron exposiciones en Londres, en Manchester, en Sheffield, en Reading, en Ámsterdam, en Bolonia, en Toulouse, en Frankfurt, y algunos de estos dibujos también fueron incorporados, digamos, a dos libros, a este from Burgos Jail y este otro, Burgos Prisión Central, de Pericas, con un prólogo de Rafael Alberti y de su mujer María Teresa León. Lo que ocurre en este tipo de dibujos es que quizás por las mismas condiciones del espacio de reclusión, es decir, un espacio como gris, de altos muros, de forzadas perspectivas, de enrejados, de candados, de huecos saturados de figuras espectrales, o quizás por los materiales con los que él podía contar, que en realidad eran pequeños trozos de papel finísimo, casi un papel de esos de seda, de fumar, y el carbón que daba contrastes, digamos, muy altos, o bien por el uso de procedimientos elementales, como solía utilizar, como era el frottage, es decir, de dibujar contra superficies que dejaban su impronta, o por el hecho de trabajar en fragmentos, ya que estos dibujos tienden a ser muy grandes, pero claro, tenían que ser sacados en fragmentos, por lo tanto es una totalidad creada a base de fragmentos, ¿no? Entonces, se produce una especie de reducción, digamos, de los elementos con los que está trabajando, unos elementos que cada vez adquieren más especificidad, como ya habíamos visto en el caso de los cuadros tolerados, digamos, realizados también en la prisión, y son trabajos que realmente apuntan a lo que va a ser, digamos, la segunda gran síntesis de su lenguaje. Tras su salida de la cárcel en 1966, todo este trabajo de concreción, digamos, objetual de la imagen es llevado a su máxima expresión a través de la adopción de un procedimiento que es el de la xilografía, es decir, del grabado en madera. Buena parte de toda la dedicación a partir de entonces consistirá en desarrollar un proceso sistemático de generación de signos gráficos que son la síntesis perfecta entre sus intenciones formalizadoras y sus necesidades de figuración en un mundo crecientemente violentado, digamos, por la represión. Este conjunto de trabajos son los que se agrupan alrededor del título genérico de Paisajes de Euskadi. Es un magno repertorio de imágenes a base de formas abiertas, visualmente eficaces y espacialmente interesantes, en el que los signos alcanzan una concreción gráfica extraordinaria
al tiempo que mantienen su carga simbólica y su capacidad de extrañamiento. Es decir, de ser tremendamente específicos, por un lado, y a la vez muy ambiguos con respecto a su interpretación. Es decir, la proa de un barco se convierte en un rostro amenazador, la hoz clavada en la columna de madera de un caserío puede ser al mismo tiempo la herramienta y el símbolo ideológico, o algo tan amorfo como una manifestación, digamos, adquiere digamos, una precisión formal sorprendente, ¿no? Toda la obra plástica a partir de este momento, a partir del desarrollo de los paisajes de Euskadi, que se realizará desde 1966 hasta 1979, estará inextricablemente unida a los repertorios desarrollados en los paisajes de Euskadi, en una relación que no es unidireccional, es decir, que no va del grabado a la pintura o a la escultura, sino que se van nutriendo, digamos, unas a otras. La gran síntesis que se produce en el lenguaje de Ibarrola tiene que ver con un cambio en la perspectiva a la hora de abordar la realidad, que intenta superar el forzado naturalismo del realismo, así como las disquisiciones autotélicas del formalismo. Es decir, estamos en un momento en el cual la perspectiva, digamos, que va a aplicar Ibarrola, por lo menos insisto en que esto es una interpretación mía, quizás, y como decía antes, una interpretación interesada. Pero a mí la sensación que me da es de que a partir del desarrollo de paisajes de Euskadi podemos hablar de un estructuralismo, digamos, en sus cuadros. Como comentó Eugenio Trías decía, el estructuralismo rompería con la condición empírico-idealista del conocimiento como una lectura a libro abierto. Conocer no significa ver, echar una ojeada a la realidad y seleccionar lo relevante. Conocer no es profundizar en esa realidad visible, descubriendo tras las apariencias una esencia oculta. Conocer es producción de conceptos, disposición de un utillaje o de una maquinaria mediante la cual es posible comprender un fenómeno. Conocer, por tanto, ahí acaba la cita de Trías, y ahora lo digo yo, es decir, conocer, por tanto, es algo parecido a una operación de bricolaje, es decir, se trata de producir un desmontaje de la realidad para proceder posteriormente a una reintegración, digamos, y crear una realidad alternativa o algo así. Precisamente para desnaturalizar, desconvencionalizar lo que podía ser esa visión a libro abierto de la que hablaba Trías. Es decir, de lo que se trata es de destruir el automatismo perceptivo, como puede verse en este cuadro. A diferencia de los que hemos visto anteriormente, en los cuales, digamos, la perspectiva, la visión era una visión escenográfica, es decir, era como un gran decorado y ahí se desarrollaban unas acciones. En este cuadro, por ejemplo, se ve claramente cómo es el proceso de la articulación de una serie de signos que han sido trabajados anteriormente. Como se puede ver, digamos, en el balcón con la ropa tendida, las tuberías, los grupos de manifestantes o la relación entre los edificios, ¿no? Es decir, este cuadro realmente es un cuadro constructivo, es un cuadro estructural en el sentido de que lo que pone en evidencia es una serie de elementos y una serie de relaciones. Uy. Claro, los signos que se han ido decantando dentro de toda la serie de grabados de paisajes de Euskadi no son solo signos relativos a la realidad, digamos, identificable, sino que pueden ser signos que tengan que ver con el espacio, con espacios intersticiales, como podemos ver, digamos, en
como vemos en los, digamos, en los grabados, en los cuales, digamos, hay un elemento, digamos, positivo en negro que tiene su correspondencia, digamos, en vacío, pero que tiene las mismas características. Es decir, que lo que se definen son signos como icónicos, que es referidos a una realidad natural, como pueden ser pues, las figuras o esa especie de guardia civil, y luego signos anicónicos, es decir, signos que se generan, digamos, en los intersticios entre las cosas. En el caso del relieve se puede ver ahí, digamos, el grupo, digamos, de manifestantes rojos y sin embargo vemos una figura en blanco que es un hueco, pero que al mismo tiempo es una figura de una especie de uno de estos participantes caídos. Por lo tanto, el repertorio de signos que se decantan de paisajes de Euskadi no solo es de naturaleza icónica, como digo, sino que también puede tener esta consideración, digamos, de signos anicónicos. ¿Cómo sucede con este tipo de rayados, que son los que vamos a ver de una manera muy exhaustiva dentro de este mural, ¿no? El origen de este tipo de signos, Ibarrola lo remite a su estancia en la prisión, y él recuerda que, digamos, para los guardias, para comprobar que los barrotes no estaban recortados, pues pasaban las porras por los barrotes y eso hacía un ruido. Y curiosamente era el ruido lo que intentó representar él a partir, digamos, de estos rayados o de estas franjas. Ahora bien, se trata de un signo tan claro y eficaz desde el punto de vista gráfico como ambiguo y oscuro desde el punto de vista simbólico, ya que lo mismo, digamos, aguanta un significado con connotaciones negativas, como puede ser, por ejemplo, pues todo lo que liga estos rayados a la prisión, a los barrotes, o lo que podían ser los disparos, digamos, a unos manifestantes, como al mismo tiempo, digamos, estas connotaciones negativas que podrían tener este tipo de signos, se convierten también digamos, en positivas, como ocurre dentro de este mural, en las cuales, digamos, lo que desarrollan es un efecto dinamizador, movilizador, dentro de la digamos, estructura del movimiento general de la obra. Hasta el punto de que en este mismo mural la connotación que asumen todos estos rayados es precisamente la de una especie de corriente, es decir, una especie de arrastre de las multitudes que se podría ligar precisamente al arrastre de la historia. O sea, es la historia la que en su devenir, digamos, va arrastrando las masas hacia un futuro, se supone, mejor. Pero estos tipos de rayados, que en su origen Ibarrola los relaciona con un sonido, mantienen, digamos, esta condición sinestésica. Como se puede ver en el mural, que lo tengo aquí atrás, ese mismo cuadro, ¿no? Es decir, todo lo que aquí es arrastre, es movimiento, es digamos, toda la corriente de la historia empujando a estas masas, acaba en lo que podría ser la arenga de un delegado sindical o algo así. Es decir, estas líneas de repente se convierten, digamos, como en un sonido, en una reverberación, ¿no? O como se puede ver en este grabado, en donde los rayados, puntuados por esos disparos, vienen a ser como una especie de siniestra partitura, ¿no? En la cual digamos, los disparos asumen la posición como si fueran de unas notas y los rayados de una partitura.
Esta consideración, digamos, de signo que tenían todos los elementos que va desarrollando a partir de los paisajes de Euskadi, da un paso más adelante en el sentido de que los sentidos ya no tienen por qué ser icónicos o anicónicos extraídos, digamos, de la realidad, sino que pueden ser extraídos de la propia cultura, de otros artistas. Se produce, de hecho, un fenómeno de apropiación. Es un desarrollo, digamos, apropiacionista que hace Ibarrola con respecto al Guernica de Picasso, como se puede ver en esa exposición que hizo, no me acuerdo la fecha, en la cual, digamos, utilizaba temáticas individuales de Picasso para hacer, digamos, un estudio, digamos, de esos signos, o digamos, la gran fusión que es el Guernica de Ibarrola, en la cual de alguna manera se produce una mezcla de todos estos signos desarrollados en paisajes de Euskadi, con la inclusión digamos, de todos estos otros procedentes del Guernica de Picasso. Pero es que además, digamos, este tipo de inclusión o de apropiación de los signos de otro artista dentro de su propia obra tiene repercusiones políticas, digamos, en la medida en la que el Guernica de Picasso tiene esas implicaciones, pero tiene también otras repercusiones más vinculadas al arte popular, en la medida en la que el Guernica también ha sido un tema, digamos, popular, es decir, un tema utilizado por las personas pintadas, digamos, a lo largo de todo el mundo, ¿no? Por lo tanto, digo que aparte de esta especie como de citación culta o de citación política, también hay una especie de citación pop o popular, podríamos llamar, ¿no?, en estos casos. Y entonces, finalmente, digamos, en todo este proceso que se genera a través de todas esas diferentes oscilaciones, dicotomías, primera síntesis, segunda síntesis, llegamos ya a este nivel del mural Euskadi, en el cual, digamos, se da un paso más allá, y el paso que se da es que ya no solo son los signos estos ya tremendamente estilizados, ¿no?, digamos, de las masas, de las personas, no solo son ya los signos estos anicónicos con todas sus connotaciones de todo tipo, sino que es que además en este mural lo que se da es que las propias obras del artista adquieren esa consideración de signo. Hemos tenido la oportunidad de ver a lo largo del verano, digamos, todas estas obras colgadas como si fueran cuadros independientes, y tienen esa cualidad de poder funcionar como tales, pero en el paso que da él al hacer esta instalación es precisamente considerar ya esos cuadros, en principio con autonomía propia, como unos signos susceptibles de ser recombinados. Realmente lo que él hace aquí es una especie de puesta en abismo de todo el repertorio, digamos, sígnico que él ha venido manejando hasta el momento, ¿no? Se van creando precisamente en estas combinatorias una especie de supersignos en donde cualquier elemento puede ser fragmento y totalidad, cualquier elemento puede ser autónomo y subordinado. Realmente en lo que se entra es una especie como de abismo, que es un abismo ya que, digamos, de lo que nos habla es digamos, del ingreso de las problemáticas tratadas dentro de otras problemáticas más generales, como puede ser la problemática de la posmodernidad. Además, no hay que olvidar que en el caso de Ibarrola, toda esta producción cuyo base es el signo, da lugar, digamos, a conjuntos muy gráficos.
pero y esto es lo que hace de Ibarrola que sea un gran cartelista, pero los cuadros de Ibarrola son básicamente cuadros, no son carteles. O sea, sus signos se sustentan, digamos, en una masa resistente, viscosa, que digamos que los mantiene, digamos, en la condición de la pintura. Por lo tanto, al llegar, digamos, a este punto, lo que podríamos decir es que toda esta trayectoria de Ibarrola de 30 años más o menos se condensa, digamos, en esta obra, y al mismo tiempo, precisamente porque se trata de una puesta en abismo, abre el abismo de lo que para Ibarrola podría representar, digamos, la posmodernidad. Y no es raro de que precisamente, esto es del año 79, precisamente ya a partir de los años 80, de 1980, tanto el lenguaje de Ibarrola como su posición política va a cambiar radicalmente. Es decir, la tradicional manera de participación política a base de partidos políticos dará paso a su participación dentro de plataformas ciudadanas y cosas de estas, y su trabajo plástico, que, como digo, en esta especie de puesta en abismo, le había abierto su propio abismo, hace que a partir de este momento, digamos, su dedicación tenga que ver más con un tipo de planteamiento más vinculado a la naturaleza o a la intervención directa dentro de espacios naturales, pero bueno, esto ya sería otra historia. O sea que, gracias.